Son las 3:47 de la madrugada y estás despierto otra vez, mirando el techo como si fuera una pantalla en blanco donde se proyectan todas las preguntas que no tienes valor de hacer en voz alta durante el día. Tu mente es un teatro nocturno donde se representa la misma obra una y otra vez. La historia de alguien que se levanta, trabaja, come, duerme y repite el ciclo sin entender realmente para qué. Es esa sensación visceral que te atraviesa el pecho cuando te preguntas si todo lo que haces importa realmente. Si tu existencia deja alguna huella en el universo o si simplemente eres un actor más en una obra sin director, sin guión, sin propósito aparente. Hay algo profundamente perturbador en darse cuenta de que puedes enumerar todo lo que has hecho hoy, esta semana, este mes, y aún así sentir que no has vivido realmente. Es como si fueras un fantasma habitando tu propia vida, ejecutando movimientos mecánicos mientras tu alma grita desde algún lugar inaccesible, pidiendo algo que no sabes cómo nombrar. Esta no es la tristeza ordinaria que conoces, ni la melancolía pasajera que viene con los días grises. Es algo más fundamental, más aterrador. Es la sensación de que tu vida es una historia que se cuenta a sí misma sin saber por qué se está contando. Este vacío existencial no es una enfermedad moderna, aunque la era digital lo haya amplificado hasta convertirlo en una epidemia silenciosa. Es la condición humana en su forma más desnuda, despojada de las ilusiones reconfortantes que nos permiten funcionar día a día. Es el momento en que el velo de la rutina se rasga y te encuentras cara a cara con la pregunta más aterradora que puede hacerse un ser consciente: ¿para qué existo? Jean-Paul Sartre, el filósofo francés que se atrevió a mirar directamente a este abismo, tenía una respuesta que al principio suena como una sentencia de muerte, pero que, paradójicamente, contiene las semillas de la liberación más radical que puedas imaginar. Sartre no vino a consolarte con mentiras dulces, ni a venderte un propósito prefabricado. Vino a decirte la verdad más incómoda y, al mismo tiempo, más liberadora que jamás escucharás. No hay un sentido inherente en tu vida, porque no hay un sentido inherente en la vida misma. Pero antes de que cierres este video, pensando que esto es solo nihilismo disfrazado de filosofía, déjame llevarte por un viaje que cambiará radicalmente la forma en que entiendes tu existencia. Porque lo que Sartre descubrió no es que la vida sea un error cósmico, sino que es la única oportunidad real que tienes de ser completamente libre. La ausencia de sentido predeterminado no es tu condena, es tu emancipación. La raíz de tu sufrimiento existencial no está en la falta de propósito, sino en que has estado buscando ese propósito en el lugar equivocado. Durante décadas, quizás toda tu vida, has operado bajo la premisa de que el sentido de tu existencia está ahí afuera, esperando a ser descubierto como un tesoro enterrado. Has buscado en tu trabajo, esperando que tu carrera te dé identidad. Has buscado en tus relaciones, esperando que otra persona complete la ecuación de tu vida. Has buscado en la religión, en la espiritualidad, en los libros de autoayuda, en los gurús, en las filosofías orientales, en todo menos en el único lugar donde realmente puede encontrarse, en ti mismo. Esta búsqueda desesperada del sentido externo es lo que Sartre llamaría mala fe, una forma de autoengaño en la que pretendes que eres un objeto en lugar de un sujeto, que tu vida es algo que te sucede en lugar de algo que tú creas. Es como si fueras un pintor que pasa toda su vida buscando el cuadro perfecto para copiar, sin darse cuenta de que tiene el lienzo en blanco y todos los colores necesarios para crear su propia obra maestra. El sentimiento de vacío que experimentas no es accidental ni patológico. Es la consecuencia natural de vivir una vida prestada, de seguir un guión escrito por otros, de buscar aprobación en sistemas de valores que nunca elegiste conscientemente. Cada vez que dices «tengo que» en lugar de «elijo»,
Cada vez que actúas por obligación social en lugar de por convicción personal, cada vez que pospones tus deseos auténticos para cumplir expectativas ajenas, estás cavando un poco más profundo el pozo del sinsentido. La sociedad moderna ha perfeccionado este sistema de enajenación existencial. Te vende la ilusión de que el sentido viene empaquetado en productos, experiencias, títulos, logros, reconocimientos. Te dice que si consigues el trabajo correcto, la pareja correcta, el coche correcto, la casa correcta, automáticamente tu vida adquirirá significado. Pero cada vez que alcanzas uno de estos objetivos externos, descubres que el vacío sigue ahí, intacto, riéndose de tu ingenuidad. Es como si estuvieras intentando llenar un recipiente que no tiene fondo. No importa cuánto éxito, amor, dinero o reconocimiento viertas en él, nunca se llena porque está diseñado para vaciarse constantemente. El error no está en lo que estás poniendo dentro, sino en no darte cuenta de que tú mismo eres quien debe crear el recipiente. Esta comprensión nos lleva al corazón de la filosofía existencial de Sartre, organizada en 3 pilares fundamentales que transformarán tu manera de entender la existencia. El primer pilar es la primacía de la existencia sobre la esencia, una idea revolucionaria que invierte completamente la forma tradicional de pensar sobre la identidad humana. Durante siglos, la filosofía occidental operó bajo la premisa de que las cosas tienen una esencia predeterminada, un propósito intrínseco diseñado por Dios, la naturaleza o alguna fuerza cósmica superior. Un martillo existe para clavar, un pájaro para volar, un árbol para crecer hacia la luz. Esta visión esencialista sugiere que los seres humanos también nacen con un propósito predefinido, una naturaleza fija que deben descubrir y cumplir para alcanzar la plenitud. Sartre derriba esta concepción con una afirmación tan simple como devastadora. En el caso de los seres humanos, la existencia precede a la esencia. Esto significa que primero existes, apareces en el mundo como una conciencia pura y solo después, a través de tus elecciones y acciones, defines quién eres y para qué existes. No hay un manual de instrucciones cósmico que te diga cómo vivir tu vida, porque no fuiste diseñado para un propósito específico. Eres un libro en blanco que se escribe a sí mismo. Esta idea puede resultar vertiginosa al principio, porque elimina la comodidad de tener un destino preestablecido, pero también elimina los límites que ese destino impondría. Si no hay una esencia humana universal, entonces no hay una forma correcta de ser humano. No hay un molde al que debas ajustarte, no hay expectativas cósmicas que debas cumplir, no hay un juez universal que evalúe si estás viviendo tu vida correctamente. Piensa en las implicaciones liberadoras de esto. Todo el tiempo que has perdido preguntándote si estás siguiendo el camino correcto, si tus decisiones están alineadas con tu verdadero propósito, si estás desperdiciando tu potencial o traicionando tu destino, todo ese sufrimiento autoimpuesto se disuelve cuando comprendes que no hay un camino correcto porque no hay un arquitecto cósmico que haya diseñado el camino. Esto nos lleva al segundo pilar, la libertad radical y la responsabilidad absoluta. Sartre afirma que estás condenado a ser libre. Una paradoja que inicialmente suena contradictoria, pero que encapsula la condición humana más profundamente que cualquier otra descripción. La libertad no es un regalo que puedas rechazar, es la estructura misma de tu conciencia. Incluso cuando crees que no tienes opciones, estás eligiendo creer que no tienes opciones. Esta libertad no es la libertad superficial de elegir entre diferentes marcas de cereal en el supermercado. Es la libertad ontológica fundamental de determinar el significado de tu existencia en cada momento. Cada acción que realizas, cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que sostienes es un acto de autocreación.
No estás simplemente viviendo tu vida, la estás inventando momento a momento. Pero con esta libertad radical viene una responsabilidad que puede resultar abrumadora. Eres completamente responsable de lo que haces con tu existencia. No puedes culpar a tu pasado, a tus padres, a la sociedad, a tus circunstancias, a tu genética o a la mala suerte por el estado actual de tu vida. Puedes reconocer que estos factores han influido en tu situación, pero la forma en que respondes a esa situación es enteramente tuya. Esta responsabilidad se extiende más allá de tus acciones individuales. Cuando eliges actuar de cierta manera, estás implícitamente diciendo que esa forma de actuar es válida para cualquier persona en tu situación. Estás creando no solo tu propio sentido de la vida, sino contribuyendo al sentido colectivo de lo que significa ser humano. Cada decisión que tomas es un voto por el tipo de mundo en el que quieres vivir. El tercer pilar es quizás el más desafiante: la angustia existencial como señal de autenticidad. La ansiedad que sientes cuando contemplas tu libertad, el vértigo que experimentas al darte cuenta de que no hay guías externas definitivas para tu vida, no es un síntoma de disfunción mental. Es la respuesta natural y saludable de una conciencia que se reconoce a sí misma como libre y responsable. Esta angustia existencial es diferente del miedo ordinario. El miedo tiene un objeto específico. Temes a la muerte, al rechazo, al fracaso, a la pobreza. La angustia existencial no tiene objeto porque surge de confrontar la nada que existe antes de que tú crees algo. Es el vértigo de estar parado en el borde de todas las posibilidades, sabiendo que debes elegir sin garantías de que estés eligiendo correctamente. La mayoría de las personas huyen de esta angustia refugiándose en lo que Sartre llama mala fe. Se convencen de que son víctimas de sus circunstancias, que su personalidad es fija e inmutable, que sus opciones están limitadas por fuerzas externas. Adoptan roles sociales como si fueran identidades naturales. Soy así porque soy Aries. No puedo cambiar porque vengo de una familia disfuncional. Mi trabajo me define. Pero la angustia que sientes es precisamente la evidencia de que no eres víctima de nada excepto de tu propia renuencia a asumir tu libertad. Cada momento de ansiedad existencial es tu conciencia recordándote que tienes el poder de elegir quién ser y cómo vivir. Es una invitación disfrazada de incomodidad, un llamado a despertar de la comodidad. Adormecedora de la vida automática. La transformación real comienza cuando dejas de ver esta angustia como un problema que resolver y empiezas a verla como una brújula que apunta hacia tu autenticidad. La incomodidad que sientes no proviene de la ausencia de sentido en tu vida, sino de tu resistencia a crear ese sentido tú mismo. Es como si fueras un músico que se queja de que su instrumento no produce música automáticamente, sin darse cuenta de que la música solo emerge cuando él decide tocar. Aquí llegamos al insight transformador que cambiará para siempre tu relación con la pregunta del sentido de la vida. No sientes que tu vida no tiene sentido porque carece de propósito inherente. Sientes que no tiene sentido porque has renunciado a tu poder de crearlo. El vacío existencial que experimentas no es la ausencia de algo externo que deberías encontrar, sino la presencia de algo interno que has estado negando. Tu capacidad radical de dar significado a tu existencia a través de tus elecciones conscientes. Esta revelación invierte completamente el problema. En lugar de ser una víctima de un universo sin sentido, eres el arquitecto de tu propio significado. En lugar de buscar desesperadamente una razón para existir fuera de ti mismo, reconoces que tú eres la razón. Tu vida no tiene que justificarse ante ninguna autoridad externa porque tú eres la autoridad suprema de tu propia existencia. El sentido de tu vida no es algo que encuentras,
sino algo que creas deliberadamente a través del ejercicio continuo de tu libertad. Cada vez que eliges la autenticidad sobre la conformidad, cada vez que actúas desde tus valores profundos, en lugar de desde las expectativas ajenas, cada vez que asumes responsabilidad completa por tu experiencia, estás agregando una línea más al poema de tu existencia. Esta no es una filosofía de autoayuda disfrazada de existencialismo. No te estoy diciendo que puedes crear el sentido que quieras y que todo será fácil y hermoso. Sartre era brutalmente honesto sobre la dificultad de vivir auténticamente. Crear tu propio sentido es quizás la tarea más desafiante que puedas emprender, porque requiere que mantengas tu libertad y responsabilidad en cada momento, sin la comodidad de un sistema de creencias preestablecido que te diga qué hacer. Pero aquí está la paradoja hermosa. Precisamente porque es difícil, porque requiere coraje y continuidad, porque no hay garantías de éxito, es profundamente significativo. El sentido no viene de la facilidad, sino de la elección consciente de crear algo valioso, a pesar de la dificultad. Es como la diferencia entre encontrar un diamante en la calle y crear una obra de arte con tus propias manos. El diamante puede ser más valioso económicamente, pero la obra de arte es infinitamente más significativa porque surgió de tu voluntad creativa. La solución al sinsentido existencial no es encontrar el propósito correcto, sino abrazar completamente tu condición de creador de propósito. Esto implica 3 movimientos fundamentales que transformarán tu relación con la existencia. El primer movimiento es la aceptación radical de tu libertad. Debes dejar de buscar excusas para no elegir y empezar a elegir conscientemente en cada momento. Esto no significa que debes tomar decisiones dramáticas constantemente, sino que debes reconocer que incluso las decisiones aparentemente pequeñas son actos de autocreación. Cuando eliges qué leer, qué comer, cómo responder a una conversación, cómo pasar tu tiempo libre, estás esculpiendo activamente tu identidad. Esta aceptación requiere que abandones la fantasía consoladora de que hay una vida correcta que deberías estar viviendo y que tu tarea es descubrirla. En su lugar, debes abrazar la realidad más aterradora, pero también más liberadora. Tu vida es exactamente lo que eliges que sea, y cada momento es una oportunidad de elegir conscientemente quién ser. El segundo movimiento es el compromiso con la autenticidad radical. Esto significa que debes estar dispuesto a actuar desde tus valores y deseos más profundos, incluso cuando eso genere incomodidad social, conflicto o incertidumbre. La autenticidad no es una cualidad que posees, sino una práctica que cultivas momento a momento. Ser auténtico significa estar dispuesto a decepcionar a otros para no traicionarte a ti mismo. Significa elegir la honestidad incómoda sobre la comodidad de la mentira social. Significa reconocer cuando estás actuando por obligación, hábito o miedo, y elegir conscientemente si quieres continuar con esa acción o cambiar de curso. La autenticidad también implica aceptar la ansiedad que viene con no saber si estás tomando las decisiones correctas. En lugar de buscar validación externa para tus elecciones, aprendes a confiar en tu propio proceso de evaluación interna. Desarrollas la capacidad de tolerar la incertidumbre sin paralizarte, de actuar desde tu mejor comprensión del momento sin necesidad de garantías absolutas. El tercer movimiento es la creación deliberada de valores. En lugar de heredar automáticamente los valores de tu familia, cultura o época, examinas conscientemente qué principios quieres que guíen tu vida. Esto no significa que rechaces todo lo recibido, sino que eliges conscientemente qué conservar y qué descartar. Crear tus propios valores no es un acto de arrogancia, sino de responsabilidad. Cuando vives según valores que has elegido conscientemente, cada acción se vuelve una expresión de quien has decidido ser.
Tu vida se convierte en una declaración coherente de lo que consideras importante, hermoso, justo y significativo. Estos valores no necesitan ser grandiosos o universales. Pueden ser tan simples como decidir que valoras la honestidad en tus relaciones, la belleza en tu entorno cotidiano, el aprendizaje continuo, la compasión hacia los demás, la excelencia en tu trabajo. Lo importante no es cuáles valores eliges, sino que los elijas conscientemente y los vivas consistentemente. La transformación que surge de estos tres movimientos no es inmediata ni lineal. Es un proceso continuo de despertarse a tu propia libertad, de recordar una y otra vez que eres el autor de tu historia, de elegir la autenticidad cada vez que el mundo te invita a la conformidad. Gradualmente, el vacío existencial que experimentabas comienza a llenarse, no con un propósito encontrado, sino con un propósito creado. La vida deja de ser algo que te sucede y se convierte en algo que tú haces. El sinsentido se transforma en el sentido más profundo posible, el sentido de ser completamente responsable de tu propia existencia. Esta responsabilidad no es una carga, sino un privilegio extraordinario. Significa que no importa cuán perdido te hayas sentido en el pasado, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuán vacía haya parecido tu vida hasta ahora, en cada momento tienes el poder completo de decidir quién ser y cómo vivir. El sentido de tu vida emerge naturalmente cuando dejas de buscarlo afuera y empiezas a crearlo adentro. No necesitas esperar a encontrar tu propósito de vida para empezar a vivir significativamente. Puedes empezar ahora mismo eligiendo ser auténtico en esta conversación, honesto en esta relación, excelente en esta tarea, compasivo en esta interacción. Cada elección consciente es un acto de creación de sentido. Cada momento de autenticidad es una declaración de que tu vida importa porque tú has decidido que importa. Cada vez que asumes responsabilidad completa por tu experiencia, estás transformando el sinsentido en significado a través del ejercicio puro de tu libertad. La pregunta ya no es ¿para qué existo?, sino ¿para qué elijo existir? La respuesta no está en las estrellas, en los libros sagrados, en las opiniones de los expertos o en los planes de algún diseñador cósmico. La respuesta está en cada decisión que tomas, en cada valor que abrazas, en cada acto de creación consciente que realizas. Tu vida tiene exactamente el sentido que tú decides darle. Y esa es la noticia más liberadora que podrías recibir. No eres víctima de la falta de propósito cósmico. Eres el creador de tu propio propósito existencial. El vacío que sentías no era la ausencia de algo externo, sino la presencia de algo infinitamente más poderoso, tu capacidad radical de crear significado donde antes no existía ninguno. Esta comprensión cambia todo. Cada día se convierte en una oportunidad de continuar escribiendo la historia de quién eres. Cada desafío se convierte en una oportunidad de definir tus valores más claramente. Cada relación se convierte en una oportunidad de expresar tu autenticidad más profundamente. Cada momento de ansiedad existencial se convierte en una invitación a ejercer tu libertad más conscientemente. La vida sigue siendo compleja, incierta y a menudo difícil, pero ya no es sin sentido. Es infinitamente significativa porque tú la estás haciendo significativa a través de tus elecciones conscientes. No hay mayor sentido posible que el sentido que creas tú mismo a través del ejercicio continuo de tu libertad radical. En esas noches cuando te despiertas a las 3:47 de la madrugada, con las mismas preguntas existenciales, en lugar de sentirte abrumado por la ausencia de respuestas predefinidas, puedes sentirte emocionado por la presencia de posibilidades infinitas. Porque ahora sabes que cada nueva pregunta es una oportunidad de crear una nueva respuesta. Cada momento de incertidumbre
Es un espacio para ejercer tu libertad. Cada sensación de vacío es una invitación a crear plenitud. La vida no tiene que tener sentido para que tú vivas significativamente. De hecho, es precisamente porque la vida no tiene sentido inherente que tu creación de sentido es tan extraordinaria. Eres un artista cuyo medio es la existencia misma, un poeta cuyo poema es tu propia vida, un arquitecto cuya obra maestra eres tú mismo. Si este mensaje ha resonado algo en tu interior, si has reconocido en estas palabras el eco de tus propias preguntas nocturnas, entonces ya has comenzado el proceso de transformación. El simple acto de cuestionar el sentido de tu existencia es evidencia de tu libertad para crear ese sentido. La incomodidad que sientes al confrontar estos temas es la incomodidad del crecimiento, del despertar, de la expansión de tu conciencia hacia territorios más auténticos y autocreados. Comparte esta reflexión con alguien que también esté navegando las aguas profundas de la existencia. A veces, saber que no estás solo en tus preguntas existenciales es el primer paso hacia encontrar tus propias respuestas únicas. Y si sientes que hay algo en tu experiencia que podría agregar a esta conversación, deja tu perspectiva en los comentarios. La filosofía existencial no es un monólogo, sino un diálogo continuo entre conciencias libres que se reconocen mutuamente como creadoras de significado. Recuerda, no estás buscando el sentido de la vida, estás creándolo. Y esa diferencia lo cambia todo.